chicas del sexto grado de primaria. El día de hoy estoy trabajando un pequeño material para poder reforzar el tema del día miércoles, en la que estuvimos participando y viendo el combate 2 de mayo. Bien, entonces en ese sentido, al hablar del combate 2 de mayo, tenemos que referirnos a quien ese entonces no estuvo al frente del país, en este caso el militar Mariano Ignacio Prado, que asumió el gobierno con decisión al enfrentar a la flota española, pero para ello también firmó un tratado de alianza con Chile, Ecuador y Bolivia, aunque las armadas de Perú y Chile fueron los que asumieron, ¿no?, la mayor responsabilidad, ¿no?, en este conflicto. Bien, entonces, en ese sentido, en 1866 la flota española se dirigió a Chile y allá pues se enfrentó, ¿no?, a la flota peruano-chilena. Y luego la flota española bombardeó el puerto de Valparaíso, ¿no?, ahí en Chile, causando grandes daños, y a continuación los españoles se dirigieron al Perú, al puerto del Callao, donde el 2 de mayo de 1866 fueron derrotados, ¿no?, por los peruanos que defendían el puerto. Bien, entonces la fortaleza Real Felipe fue el principal escenario de la defensa nacional. La fortaleza Real Felipe es una estructura que le decía a ustedes, todavía está en pie, está vigente, está en el Callao, y sería bueno que en algún momento de repente puedan visitarlo, ¿no? Está cerca. Algunos me dijeron que sí habían ido. En ese sentido, sería muy interesante que ustedes puedan, ¿no?, visitar, ¿no?, la fortaleza Real Felipe del Callao. Bien, la noticia sobre la derrota, ¿no?, de los españoles aquí en esta parte del continente fue saludada por distintos países, ¿no?, de América, ¿no?, como un referente importante, ¿no?, como un gesto a la hermandad americana. Bien, los presidentes civiles, en este caso, los presidentes civiles, en este caso, se dieron, ¿no?, a través de un proyecto político que tuvo como lema República Práctica, República de Verdad. ¿Por qué decimos presidentes civiles? Decimos presidentes civiles porque son elegidos dentro de la sociedad civil, ¿no? Prácticamente, y ahí, ¿se acuerdan que habíamos hablado en los temas anteriores del caudillismo, verdad? Del caudillismo militar. Ya en ese entonces, pues, el caudillismo militar prácticamente ya había quedado atrás, ¿no? Los civiles tomaron el poder. Entonces se formó el Partido Civilista, fue un proyecto político con el lema República Práctica, República de Verdad, ¿no? Se aspiraba a la estabilidad social, al respeto de las leyes y al progreso económico, ¿no?, y educativo. En este contexto, ¿no?, se formó el primer partido político del Perú, el Partido Civil. Bien, entonces del civilismo viene el nombre del Partido Civil. ¿Quiénes integraban el Partido Civil? ¿No? Los acaudalados, hacendados, comerciantes y banqueros, o sea, la gente de poder económico, ¿no?, así como un grupo de intelectuales y profesionales. Bien, los civilistas consideraban que la oportunidad de gobernar de los caudillos había terminado, ¿no? Prácticamente los caudillos militares habían cumplido ya una etapa, entonces en ese sentido dicen ellos que ya ese periodo culminó, ¿no?, y que se debería convocar a elecciones. Bien, entonces Manuel Prado y Lavalle fue fundador del Partido Civil, del primer partido político del Perú, el Partido Civil, y venció en las elecciones presidenciales de 1872 y gobernó hasta 1876, como establecía la Constitución, ¿no? Recién, ¿no?, en ese entonces en el Perú, una Constitución que surgió debido al trabajo, ¿no?, en este caso de los constitucionalistas, intelectuales. Bien, se abandonó por un buen periodo los gobiernos militares que se habían prolongado por casi medio siglo, imagínense, ¿no? Más de 50 años los militares gobernaron el Perú.
Bien, en el aspecto económico, las ventas del guano se habían reducido considerablemente, ¿no?, en el mercado internacional. Y para revertir la falta de ingresos, porque el guano prácticamente ya se adquiría poco, se compraba poco, entonces Pardo planteó construir ferrocarriles, ¿no?, que unieran el país de modo que aprovechasen sus recursos. Pero sin dinero su proyecto fracasó. Ante ello se buscó otra fuente de ingresos como el salitre. El salitre también fue un recurso que el Perú aprovechó, pero todo recurso, pues en este caso como el salitre y el guano, son recursos que no son renovables, se acaban. Bien, y si no aprovechas, ¿no?, y no haces nada como para que ese recurso te pueda dar más ingresos más adelante, pues prácticamente te expones a que, ¿no?, tengas momentos de crisis, ¿no? Bien, el Perú, dice, durante el civilismo tuvo las siguientes características, ¿no? En su demografía el Perú tenía alrededor de prácticamente claro, 2.500.000 habitantes, imagínense, ¿no? 2.500.000 habitantes. Y su gran mayoría vivía en zonas andinas, ¿no? Prácticamente en la sierra, en la selva, ¿no? Y la costa era la zona menos poblada, o sea, la capital, ¿no?, la parte de la costa. Bien, era al revés, ¿eh? Ahora es al contrario, ¿verdad? Ahora es al contrario. Bien, y la mayor parte de la población era de origen indígena andino y otro importante sector estaba conformado por los mestizos. Bien, chicos, espero que esto, chicos, chicas, esta pequeña, ¿no?, este material, ¿no?, de reforzamiento haya servido para recordar la sesión en la cual ustedes, dicho sea de paso, los felicito, tuvieron una muy buena participación. Bien, la próxima sesión nos estamos viendo. Gracias, cuídense y un fuerte abrazo. Gracias.